Gracias, buenos días a todas y a todos. Agradecemos su asistencia a esta convocatoria para hacer del conocimiento de la sociedad la emisión de las recomendaciones 14 y 15 de este año. Se encuentran conmigo la licenciada Cecilia Santiago Loredo y el maestro Antonio Rueda Cabrera, tercera y cuarto visitadores generales de esta comisión, la licenciada María José López Lugo, directora ejecutiva de seguimiento, y el maestro Juan Alberto Varela Márquez, integrante de la dirección ejecutiva de vinculación estratégica de esta comisión. A continuación, me permito dar lectura al contenido de la recomendación 14/2016. Por la deficiente calidad en la prestación del servicio público otorgado por el sistema de transporte colectivo Metro, en el contexto del alza a la tarifa y su posterior aplicación y aprovechamiento, así como por las detenciones ilegales y obstaculizaciones de la manifestación pública y protesta social como ejercicio del derecho a la libertad de expresión por la inconformidad ante el alza de la tarifa. Este documento recomendatorio fue notificado el día de hoy al Sistema de Transporte Colectivo, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en su calidad de autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, a un nivel de vida adecuado, a la movilidad con relación al servicio público de transporte, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, a la libertad de expresión con relación a la manifestación y protesta social, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su calidad de autoridad colaboradora. Las violaciones a derechos humanos acreditadas por este organismo en la recomendación 14/2016 corresponde a 3 casos contenidos en 13 expedientes de queja investigados y documentados por la Tercera Visitaduría General. Estos expedientes se vinculan a quejas interpuestas entre los años 2013 y 2016 por personas inconformes con la actualización de la tarifa del metro. Cabe resaltar que es la primera vez que esta comisión visibiliza y pronuncia sobre las necesidades de mantenimiento y operación del sistema de transporte colectivo. El contexto en el que se desarrollan los hechos, materia de la recomendación, inició a finales del 2013, cuando el sistema de transporte colectivo de la ciudad presentó ante la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad, entre otros documentos, la propuesta de actualización de la tarifa y el estudio financiero para el ajuste de la tarifa con el que contaba, que no era suficiente para erogar todos los gastos necesarios para el buen funcionamiento del sistema, principalmente en cuanto al mantenimiento y reemplazo de herramientas que habían llegado al fin de su vida útil. De la investigación llevada a cabo por este organismo, se evidenció que la actualización de la tarifa, que ocurrió en 2013, se ciñó a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, de los estudios financieros proporcionados por el sistema de transporte colectivo y la ahora Secretaría de Movilidad, se desprendió que el ajuste era necesario para mantener un equilibrio entre los costos de operación y la calidad en el servicio, ya que existe un rezago histórico en el mantenimiento. A esta misma conclusión llegó la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, instancia consultada por este organismo público autónomo durante la investigación y documentación de las quejas. De acuerdo con la documentación del caso, ante el aumento de la tarifa, el sistema de transporte colectivo se comprometió, entre otras cuestiones, a impulsar diversas acciones y proyectos para el mejoramiento del servicio, incidiendo en menores tiempos de traslado y mayor comodidad para las personas usuarias en los vagones de los trenes, incrementar el polígono de servicio y mayor seguridad en beneficio de las personas usuarias de la red y constituir un fideicomiso para administrar los recursos adicionales. A la par de lo antes mencionado, se generó un movimiento identificado con la frase "post me salto", que alentaba a las personas usuarias del transporte e inconformes con el alza a saltar o pasar por debajo de los torniquetes y a no pagar. Durante estas manifestaciones se constató que los agentes de la policía asignados a la vigilancia de distintas estaciones del metro, ante la falta de capacitación, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y actos de censura hacia las personas que participaban en la protesta. Por lo mismo, personal de esta comisión asistió a las zonas donde se efectuaban los actos de protesta para observar que los mismos transcurrieran de forma pacífica. Si bien
Esta comisión le dio puntual seguimiento a las manifestaciones. Se tiene registro de 2 casos en los que el personal adscrito a la Policía Bancaria e Industrial, en coordinación con el personal de seguridad del metro, detuvieron ilegal y arbitrariamente a diversas personas que de forma aislada ejercieron sus derechos a la protesta y libertad de expresión, manifestándose en el área de Torniquetes, donde realizaron la acción de saltar el mismo, por lo que fueron remitidas a juzgados cívicos bajo una supuesta infracción no prevista en la Ley de Cultura Cívica. Dicha detención fue ratificada por jueces cívicos que impusieron una sanción administrativa sin fundamento legal, lo cual evidencia que las autoridades a quienes se dirige la recomendación afectaron el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, violando además el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Por otra parte, en respuesta a las múltiples voces que comenzaron a cuestionar el aumento, el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a no incrementar la tarifa en lo que resta del sexenio, poner más trenes en servicio, dar mantenimiento que fuese perceptible para reducir las aglomeraciones, la saturación, los tiempos de espera o el retraso en el servicio y garantizar la ventilación y seguridad durante los viajes. Cabe resaltar que a partir del análisis de la información proporcionada por las autoridades, se desprendió que en el año 2013 el metro se comprometió a que con el ajuste de 2 pesos a la tarifa llevaría a cabo diversas acciones de mantenimiento, actualización de tecnología, reparaciones, etc. Sin embargo, dichos compromisos son difícilmente cumplibles, debido a que el déficit que presenta el sistema de transporte colectivo es aproximadamente del 50% de ingresos sobre egresos, es decir, se capta menos de la mitad de lo necesario para cubrir los costos. Por lo tanto, año tras año, queda fuera del alcance presupuestal la atención del mantenimiento mayor de trenes e instalaciones fijas y de obra civil, así como otros proyectos de inversión que se necesitan para reemplazar los activos que han llegado al fin de su vida útil o son técnicamente obsoletos. En este año, personal del metro reconoció que los montos obtenidos por el ajuste de 2 pesos al costo del boleto son insuficientes para atender el total de proyectos en el corto plazo, ya que los ingresos por este rubro representan aproximadamente 2.500 millones de pesos anuales, mientras que el monto total estimado para algunos de los proyectos es de aproximadamente 43.268 millones de pesos. Esto significa que se requeriría de 17 a 24 años para cumplir con las acciones para fortalecer el mantenimiento, la seguridad y la calidad del servicio, es decir, los recursos recabados en el fideicomiso solo cubrirán el 5.7% de los compromisos que asumió el metro para mejorar el servicio. Esta comisión reconoce que el sistema de transporte colectivo desarrolla diversas estrategias encaminadas a proporcionar el servicio de manera segura, cuenta con un plan rector en torno a su crecimiento en el mediano plazo, procura la operación de la red, atiende diversos tipos de incidentes diarios y ha iniciado algunas acciones afirmativas en temas como la accesibilidad y la no discriminación. Sin embargo, lo antes mencionado no es suficiente. Es necesario analizar y considerar el incipiente derecho a la movilidad y su relación con el desarrollo urbano y la calidad de vida de las personas habitantes de la ciudad. Por lo mismo, esta recomendación reflexiona sobre la responsabilidad del Estado de garantizar que el principal servicio de transporte público masivo de la Ciudad de México sea proporcionado con calidad y seguridad. Para lograr este objetivo, las propias autoridades encargadas de otorgarlo, operarlo, administrarlo y mantenerlo reconocen que se requiere de inversión y gasto público eficiente que permita conservar el estado óptimo de los activos y sus espacios públicos, así como recuperar la importancia del sistema de transporte colectivo como eje central de la movilidad urbana de la ciudad. En una lógica de crecimiento urbano, gasto familiar y tiempo, el transporte público es la principal alternativa para conectar necesidades, bienes y servicios, lo que justifica el deber del Estado de ofrecer a las personas una forma eficiente de hacer recorridos. Resalta que, aunque algunos expertos recomiendan construir más líneas del metro que atienda la demanda en las zonas que en la actualidad no cuentan con un sistema troncal de transporte, los propios datos del sistema indican que una buena parte de su amplia y costosa capacidad instalada mantiene bajos niveles de operación en muchas de las estaciones actuales. Asimismo, de acuerdo con los datos del propio sistema, se transporta a más de 1.600 millones de personas al año, equivalente a 5.1 millones de usuarios en días laborables y 7.6 millones de viajes al día. Dicha cobertura y demanda irá en aumento, al menos en el futuro próximo, por lo que es indispensable
tener en cuenta que la urbanización continua y que el metro mueve por sus instalaciones a miles de personas que ingresan a la ciudad mediante las carreteras México-Querétaro, México-Toluca, Pachuca y México y Puebla. Es importante decir que el metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, lo que equivale a 226.5 kilómetros. Recorre en un año alrededor de 42.620.362 kilómetros y ocupa a nivel mundial el número 9 por su número de estaciones y el 10º en extensión. Tiene como parte de sus activos un total de 388 trenes útiles circulándose en la red. Si bien le falta crecer para cubrir la demanda de movilidad en otras áreas periféricas, también tiene escasez de trenes para su uso cotidiano, motivo que explica su saturación. Igualmente, debe tomarse en cuenta que los primeros trenes comenzaron a utilizarse el 4 de septiembre de 1969, esto es, hace 47 años, por lo que el mantenimiento mayor de los trenes y el reemplazo del material obsoleto es una prioridad para el adecuado funcionamiento del sistema. Este organismo enfatiza que el servicio público de transporte y la movilidad que el metro posibilita es indispensable, ya que mejora la conectividad, promueve el desarrollo de actividades económicas en la ciudad, impulsa la productividad, reduce el tiempo perdido entre trayectos y puede mejorar la calidad de vida de las personas. Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, personas expertas en la materia sostuvieron que las ciudades que invierten en transporte reducirán los costos económicos, ambientales y de salud y propiciarán el crecimiento sostenible. En este sentido, la Comisión resalta que mejores redes de transporte eficiente son un elemento indispensable en el desarrollo urbano. La inversión en materia rodante moderno y en el mantenimiento de la infraestructura ayudaría a proporcionar un servicio frecuente, seguro y confiable que facilitará el ejercicio del derecho a la movilidad de las personas que habitan y transitan en la ciudad. En razón de lo anterior, esta comisión considera que la planificación y prestación del servicio público de transporte, principalmente por ser el caso que nos ocupa, el metro, se ha convertido en un reto que debe ser atendido por las autoridades de los 3 órdenes de gobierno lo antes posible. Se requiere promover la intervención de las autoridades para la búsqueda de apoyos financieros de fuentes diversificadas que permitan revertir el rezago en el mantenimiento y colocar nuevamente al sistema en el centro de movilidad metropolitana, promoviendo con ello, entre otras cosas, la revalorización del metro entre las personas usuarias. En el presente instrumento también se reitera el rechazo de esta comisión frente a los actos de detención y obstaculización por parte de las autoridades responsables en contra de la protesta y manifestaciones sociales. Aunque no siempre las decisiones gubernamentales contarán con el respaldo de las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México, las autoridades deben tener presente que una sociedad democrática, la comunicación, la información y la participación social son esenciales para la consolidación de mejores políticas públicas y decisiones de gobierno. Por lo tanto, esta comisión llama al respeto irrestricto de la libertad de manifestación y confirma que las autoridades responsables de la violación a estos derechos humanos deben reparar de manera integral a las personas agraviadas en los contextos descritos en el presente instrumento. Derivado de lo anterior, el presente instrumento recomendatorio busca promover el respeto y garantía del derecho a un nivel de vida adecuado, a la movilidad, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, a la libertad de expresión con relación a la manifestación y a la protesta social a través de un total de 11 puntos recomendatorios generados desde el análisis de las obligaciones que tienen cada una de las autoridades recomendadas y desde la perspectiva de derechos humanos. Para una mejor comprensión, haré una lectura sintetizada de los mismos. Al sistema de transporte colectivo, elaborar un diagnóstico sobre el servicio y las instalaciones del sistema de transporte colectivo que le permita identificar las necesidades de operación y mantenimiento. Establecer un plan de trabajo sobre las acciones que se realizarán en el corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades identificadas. Diseñar e implementar una campaña de sensibilización dirigida a las personas usuarias del sistema de transporte colectivo, en la que comunique la importancia que tiene el metro como el principal medio de transporte de la Ciudad de México y enfatice la necesidad de cuidar y respetar las instalaciones.
revisar y fortalecer los mecanismos de recepción y atención de quejas, comentarios, reportes de fallas, incidentes y necesidades de mantenimiento para una mejor prestación del servicio. Implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública que propicie el respeto de las disposiciones contenidas en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que tenga relación con la prestación del servicio. Conformar un grupo de al menos 25 personas adscritas a la gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo de este sistema para que acrediten el curso de herramientas para personas promotoras y replicadoras en derechos humanos impartidos por la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de esta comisión, con el propósito de que los repliquen con las personas trabajadoras del metro. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, realizar un folleto electrónico dirigido al personal que presta sus servicios en los juzgados cívicos, en el que se informe el sentido de este instrumento recomendatorio con la finalidad de que se aplique estrictamente la Ley de Cultura Cívica. A la Secretaría de Seguridad Pública y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, indemnizar de manera integral a las personas agraviadas señaladas específicamente en esta recomendación por concepto de daño material e inmaterial. Y finalmente a la Asamblea Legislativa de esta ciudad, en su calidad de autoridad colaboradora, revisar de manera integral el fideicomiso maestro del metro, FIMetro, a fin de que el metro pueda dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el acuerdo por el que se emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al sistema de transporte colectivo y atienda las necesidades de operación y mantenimiento. Respecto a la recomendación 15/2016, la cual fue notificada el día de hoy a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en calidad de autoridad responsable, señaló lo siguiente. Sobre el particular, la queja que motivó la presente recomendación se relaciona con una peticionaria que desempeña funciones en la Procuraduría Capitalina, donde una de las prestaciones que ofrece incluye que sus hijas e hijos, entre los 60 días de nacido y hasta los 5 años, 11 meses, de las personas que trabajan en dicha institución, asistan al Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil en adelante CEPDI, el cual es un centro educativo de nivel inicial, guardería y preescolar. Desde 2011, la persona agraviada solicitó la inscripción de su hijo, entonces de 4 años de edad, al CEPDI, misma que le fue negada derivado del análisis de la historia clínica que realizó el médico de dicho centro, en donde concluyó que presentaba un retraso de desarrollo psicomotriz y de lenguaje, lo cual era causal de denegación de la prestación conforme a lo establecido, tanto en el manual administrativo de la Procuraduría como en el manual específico de operación del CEPDI. Además de las restricciones derivadas del manual, las autoridades del CEPDI adujeron que no contaban con personal especializado ni las instalaciones adecuadas para atender las necesidades de la persona agraviada menor de edad, e impusieron a la madre la responsabilidad de que su hijo fuera diagnosticado para poder acceder a los servicios educativos y de cuidados del CEPDI. Las referidas obstaculizaciones para que la persona agraviada menor de edad tuviera acceso a la educación continuaron hasta que cumplió 6 años, edad en la que ya no podía ser usuario del mismo conforme a sus manuales. Derivado de lo anterior, esta comisión tuvo por acreditado que la Procuraduría Capitalina violó el derecho a la educación inclusiva en relación con niños y niñas con discapacidad, ya que negó a la persona agraviada menor de edad el acceso a la educación con base en criterios subjetivos, irracionales, desproporcionados y contrarios al enfoque de derechos humanos. En este sentido, dicha denegación a los servicios educativos y de cuidados y la negativa de realizar ajustes razonables constituyó un trato discriminatorio por parte de la autoridad, violatorio del derecho a la educación inclusiva, en condiciones de igualdad y no discriminación de la persona menor de edad con discapacidad. Es necesario enfatizar que el trato discriminatorio se vio agravado y perpetuado cuando en junio de 2012, personal adscrito al CEPDI continuó negando el acceso al niño, argumentando que no contaba con personal especializado para su atención y lo canalizó a un centro de atención múltiple. Ello evidenció la omisión de la Procuraduría de implementar ajustes razonables para garantizar el derecho a la educación inclusiva a través de mecanismos encaminados a lograr que las niñas y niños con discapacidad y sus familiares que laboran en dicha institución ejerzan de manera efectiva y sin discriminación sus derechos a la educación y a la seguridad social respectivamente.
ya que derivado de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el trato discriminatorio por parte del personal del CEPDI impactó tanto los derechos de la persona agraviada menor de edad como los derechos laborales de su madre. Lo anterior deja constancia de la falta de políticas y mecanismos en la Procuraduría para atender a personas con discapacidad. El derecho a la educación y el derecho a la igualdad y no discriminación cobran especial relevancia cuando se ven involucradas niñas y niños, ya que frente a estas personas las autoridades tienen obligaciones reforzadas de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez, como lo dispone el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es necesario resaltar la importancia que reviste para este organismo de derechos humanos la emisión del presente instrumento recomendatorio, debido a que es la primera ocasión en la que el derecho a la educación inclusiva de las niñas y niños con discapacidad es el eje central de la investigación llevada a cabo por esta comisión. Al respecto, este organismo enfatiza que la negación y restricción de dicho derecho es resultado de la omisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, aunada a la ausencia de una conciencia social respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad y que promueva su libre e igualitaria participación en todos los ámbitos como el educativo. El Estado mexicano, al ser parte de distintos tratados internacionales que protegen, garantizan y buscan difundir el respeto a los derechos humanos, tiene la obligación de armonizar su normatividad y realizar las adecuaciones necesarias para transformar el actual sistema educativo en un sistema inclusivo que permita que todas las personas con discapacidad logren su máximo desarrollo integral. Con la expedición de esta recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exige el deber del Estado de garantizar una educación inclusiva y dar cumplimiento al estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es de esperarse que el presente caso sirva como ejemplo a otras instancias que prestan servicios de educación a fin de que deroguen sus reglamentos y manuales toda norma que sea contraria al principio de igualdad y no discriminación, alguna restricción de acceso a los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad. Además, esta comisión hace un llamado a las y los actores sociales y políticos a sumar esfuerzos para lograr la implementación de un sistema educativo inclusivo en la Ciudad de México, que, sin alejarse ni desconocer las instituciones y mecanismos del sistema actual, provea a cualquier persona la oportunidad de participar y ser integrada en un ambiente de educación regular. En ese ánimo, se exhorta a las instancias encargadas de brindar educación en esta ciudad a redoblar esfuerzos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la capacitación del personal docente y de aquellas personas que tienen contacto con las y los estudiantes. Asimismo, se les convoca a suscribir convenios de colaboración y cooperación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y generar un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos humanos, de manera tal que se tomen medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la educación inclusiva y no solo se responda de manera reactiva ante un caso como el expuesto. Es importante tener presente que no son nuestros sistemas educativos los que deben determinar a qué niñas o niños admiten, sino que el sistema escolar de un país debe adaptarse para responder a las necesidades de todas y todos los niños. En este sentido, es de vital importancia contribuir a derribar las barreras que han mantenido al margen de la vida pública a las personas con discapacidad y se reconozca que el derecho a la educación es un derecho llave, cuya realización permitirá que puedan acceder a otros derechos. Este organismo público autónomo reconoce que a nivel nacional se han tenido diversos avances en materia de educación inclusiva. No obstante, el caso aquí presentado es un ejemplo de lo mucho que hace falta por hacer y que únicamente mediante la adecuada coordinación entre los distintos actores del gobierno, cada uno en su grado de su responsabilidad y competencia, podrá responder con solvencia ante las necesidades de las personas con discapacidad de las generaciones presentes y futuras. Por lo antes expuesto, para esta comisión resulta indispensable que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realice acciones necesarias para garantizar entornos inclusivos en el ámbito educativo. Para una mejor comprensión, haré lectura sintetizada de los puntos recomendatorios emitidos a la Procuraduría Capitalina.
adecuar su manual administrativo y la normatividad interna aplicable al Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil, a efecto de que no contenga normas que discriminen a niñas y niños por condición médica, por discapacidad o por cualquier otra condición para el ingreso y permanencia en los servicios del mencionado centro. Proyectar un mecanismo que permita conocer las necesidades específicas de las niñas y niños, de madres y padres trabajadoras que acuden a espacios provistos por la institución para sus cuidados y atenciones, con el objeto de brindar un acceso inclusivo. Estas acciones deben ir acompañadas de una campaña informativa dirigida a todo el personal sobre los servicios inclusivos del CEPDI. Capacitar al personal del CEPDI en la atención a niños y niñas con discapacidad, con un enfoque basado en el modelo de derechos humanos considerado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Indemnizar de manera integral a las víctimas por concepto de daño material e inmaterial. Que se realice un diagnóstico de accesibilidad a las instalaciones del CEPDI que permita planificar e implementar medidas a corto, mediano y largo plazo para garantizar un servicio inclusivo, considerando las necesidades de las niñas y niños inscritos en dicho centro. Y determinar el análisis técnico-jurídico del expediente por el delito de discriminación cometido en contra de las personas agraviadas y dar vista a la Contraloría Interna con la finalidad de que abra la investigación administrativa en contra del personal de la Procuraduría que obstaculizó el acceso del niño agraviado a los servicios que presta el CEPDI. Por todo lo anterior, la Comisión hace un llamado a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que dé cumplimiento pleno a sus obligaciones en materia de erradicación de la discriminación en detrimento de las personas con discapacidad y adopte medidas para que los hechos hoy presentados no vuelvan a repetirse. Aunado a lo anterior, es necesario resaltar las acciones que esta comisión lleva a cabo en aras de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muestra de ello es la firma del acuerdo de conciliación celebrado el día de hoy entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y este organismo público autónomo, derivado de quejas interpuestas por personas con discapacidad visual y auditiva, debido a la negación de ajustes razonables para que puedan acceder a la educación, mediante el cual la UACM se compromete a implementar medidas que permitan la inclusión de todas y todos los alumnos a partir del desarrollo de un diagnóstico que tome de manera integral los elementos que permitan con posterioridad la implementación de acciones. Por último, agradezco a las y los visitadores adjuntos de la tercera y cuarta visitaduría generales de esta comisión, quienes se encargaron de investigar y documentar los expedientes de queja relacionados con las presentes recomendaciones, y al personal de las direcciones ejecutivas de vinculación estratégica y ejecutiva de seguimiento, así como a la Dirección General Jurídica por sus aportaciones para enriquecerlo. Esta comisión espera que las autoridades a las que se dirigen las recomendaciones 14-2016 y 15-2016 las acepten y, de ser el caso, las cumplan en atención a sus obligaciones de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos como las documentadas en este instrumento recomendatorio. Muchas gracias.